Tardes, una nueva transmisión en vivo, una nueva entrevista de la pelota sindical en este ciclo de entrevistas en cuarentena. Hoy vamos a hablar con una voz que contrasta con las voces que estuvieron pasando por estas entrevistas, por estas transmisiones. Se trata de Leo Wilański. Leo Wilański es titular de la ENAC Argentina, los Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Es una cámara que reúne a empresarios pymes, empresarios que fueron organizándose por fuera de lo que es la típica o la antigua CAME, la Cámara de la Mediana Empresa Argentina, y conformaron un modelo de organización empresaria para la pequeña y la mediana empresa. Vamos a hablar acerca, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la coyuntura del coronavirus, del COVID-19. ¿Cuál es la visión de los empresarios argentinos, de las pymes respecto a la cuarentena, respecto al empleo, respecto a la producción? Ya está Leo Wilański en la transmisión, lo saludamos y le decimos que 16 en punto, en 3 minutos, lo sumamos a esta transmisión para comenzar la entrevista. Y como les decía, vamos a hablar de empleo, de cómo ven la cuarentena, de cuál es el vínculo que tienen con el gobierno nacional, cómo están viendo el anuncio, por ahora solamente anuncio, de las 60 medidas del presidente para reactivar la economía. Temas que hacen a lo que ya venimos hablando, a las temáticas que ya venimos trabajando en estas entrevistas con los protagonistas, con las protagonistas de los diferentes gremios, pero hoy con la mirada de los empresarios nacionales argentinos con visión estratégica y nacional, y particularmente una organización que reúne a los empresarios pymes, ¿no? A ese sector productivo. Agradecerles a Alejandro Moyano, a Elina Escudero y a Ariel Tino, que aunque no están, son los que ayudan permanentemente para que estas transmisiones parezcan prolijas y salgan más o menos prolijas, y estemos en vivo en cada una de nuestras entrevistas, resolviendo la técnica y ayudándonos a contactarnos con los entrevistados. Y anunciarles también que a partir de que mañana vamos a continuar con este ciclo de entrevistas. Vamos a hablar con un delegado de ATE, provincia de Buenos Aires, específicamente un trabajador de Berisso, que es hoy es coordinador de todos los trabajadores y de los delegados municipales de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Juan Alberto Murgia, trabajador municipal de Berisso y secretario gremial de ATE de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Como ya lo habíamos anticipado, va pasando, porque las noticias pasan, va pasando el tema de los ambulancieros de José Cepaz, pero nosotros detectamos que detrás de esa noticia, que se circunscribe hoy por lo menos a decir que un intendente dijo tal cosa o tal otra, está la realidad de los trabajadores, y particularmente de los trabajadores municipales, que son muchas veces los más precarizados y los más invisibilizados. Por eso, y gracias a la gestión de Rodolfo Aguiar, contactamos a Juan Alberto Murgia, que es delegado municipal, es secretario gremial de ATE de Provincia de Buenos Aires y es trabajador municipal de Berisso. Con él vamos a hablar mañana a partir de las 16:30. 16 horas en punto, vamos en busca de Leonardo Wilański, de Leo Wilański. Le decimos a Leo que si nos está mirando, ya lo estamos en transmisión. Esperamos por él para comenzar la entrevista. Leo Wilański, titular de la ENAC Argentina, la agrupación, la entidad, perdón, que reúne a los empresarios nacionales. Le decimos a Leo que ya le enviamos la solicitud, estamos esperando que la conexión nos ayude para comenzar con esta entrevista. Vamos a ver. Le decimos, Leo, que ya te enviamos la solicitud y estamos esperando por Leo Wilański que se sume a esta transmisión. Leo le dijimos que estaba de un teléfono, así que es simplemente la conexión, que se resuelva la conexión. Y sí, ya nos está viendo en vivo Leo Wilański. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, querido?
Gracias por la invitación a la pelota sindical. Bueno, Leo Vilansky, para la audiencia que siempre nos sigue, que siempre está mirando nuestros posteos y para los que recién llega, es un convidado de la casa porque siempre nos ha dado lugar y ha prestado su voz para la pelota sindical y para poder conocer, que nosotros conozcamos la visión de los empresarios pymes y los empresarios nacionales. Leo, lo primero que te quiero preguntar es que, por supuesto, hay toda una polémica, una polémica, hay unos debates a veces que rozan la locura, pero que han logrado instalarse en la agenda pública. Por eso mi primera pregunta es, ¿cuál es la posición como empresarios pymes y nacionales de la ENAC respecto de la cuarentena, de la política de salud comunitaria que ha tenido el gobierno nacional? Mira, nosotros creemos que la salud es prioritaria a la cuestión económica desde una posición, digamos, política. Ahora, cuando vos le preguntás a los empresarios nacionales pymes de todo el país qué les parece las cuarentenas o cómo valoran la actitud del gobierno nacional al respecto de la política sanitaria, la emergencia sanitaria, el 75% está de acuerdo. Así que mientras no haya vacuna, la única solución digna es esta y todos la respetan y la valoran. Más allá de que tenga mayor o menor efectividad y que te arte más o te arte menos a lo largo del tiempo. Nadie en su sano juicio va a decir que la está pasando bien con en cuarentena, menos un empresario pyme, sabiendo que perdimos 28.000 empresas en 4 meses, desde el 20 de marzo. Entonces la verdad es dura para nuestro sector, pero sabemos que incluso abriendo, como pasa ahora, eh, donde es el pico más bajo de empresas que están en aislamiento, con un 17%, cuando al principio de la cuarentena era 53%, están en actividad pero no venden. Es decir, están todos los comerciantes mirando en la puerta, viendo ¿viste esos cosos de pasto girando así por la calle? Como el Far West, bueno, igual, no entra un solo cliente, gravísimo. Justo te adelantaste a mi pregunta era esa, ¿no? Porque, y que lo puedes responder desde tu visión de empresario, ¿no? Bueno, yo había escuchado hace poco una afirmación de un periodista que me parecía pertinente, decía, una cosa es abrir y otra cosa es vender, son cosas diferentes, digo, los comercios están abiertos, uno sale a la calle, por lo menos de la capital federal y el Gran Buenos Aires, está todo abierto, pero ¿cuál es el nivel real de comercialización, Leo? No, el 75% de las empresas tienen caídas de venta menores al punto de equilibrio, es decir, que están perdiendo dinero. Acá yo mientras voy hablando con vos, voy viendo las encuestas que estamos cerrando ahora de la última cuarentena que relevamos de DENAC con 480 pymes de veinte provincias, ¿viste? La situación en términos de ventas es dramática. No llegan a cubrir los gastos fijos y por lo tanto tienen que desembolsar todo el tiempo plata o recibir subsidios o endeudarse. En este sentido, el 1 de enero el 50% de las pymes estaba endeudada y ahora julio el 75% de las pymes están endeudadas, es decir, aumentó la fragilidad financiera de todo el sistema productivo. Y eso lo que nos preocupa tiene que ver con la salida de la pandemia, porque si vos hoy tu capacidad de absorber crédito está saturada, cuando necesites un peso más para producir a la salida de este problema, no lo vas a tener. Y los bancos saben que vos estás en deuda, por lo tanto tampoco lo vas a conseguir en el sistema bancario. Entonces es un problemón al cual nos vamos a afrontar en poco tiempo, ¿no? Leo, hasta dónde resuelve, hasta dónde es un paliativo que aguanta la situación y después puede llegar a ser un cuello de botella la política del ATP, del subsidio al salario que ha tenido el gobierno? Digo, realmente está ayudando a las empresas pymes en particular, Te lo voy o a decir, desde el punto de vista de los laburantes, hay riesgo de que una vez que se termine eso venga una ola de despidos, por ejemplo. Porque no pueden aguantar, digo. son un montón de preguntas a la vez. Despidos hay, no puedo no ocultarlo. Hay un 8% de empresas que lamentablemente
despiden trabajadores, se tienen que despedir, más allá del decreto que lo prohíbe o que busca desincentivar, pero la realidad es que hay un límite que es infranqueable. Perdón, 9,3% de las empresas despidieron, un 6% eh, eh, contrataron. Así que, bueno, hay una tasa Hay, negativa de hay, 20 puntos de despido total. exacto. Eh, Eso por un lado eh, es duro y es infranqueable. La otra consulta que me hacías, ¿cuál era? No, la pregunta es, ¿hasta dónde el ATP sirve para paliar la Ahí vamos. situación en la pandemia? Que se llama en la pandemia, como está todo quieto, cobran el Claro. 75% y el trabajador por ahí está haciendo la cuarentena, por ahí no. Pero digo, una vez que termine eso, ¿cuál va a ser el estado real de las pymes desde el punto de vista nuestro, que es el empleo, pero también desde el productivo y de la tasa de ganancia también para ustedes, ¿no? Sí, vamos con las cosas buenas. El paquete de ayudas puesto para sostener la dinámica económica argentina, es decir, que la gente siga teniendo plata en el bolsillo, es el más grande de la historia reciente de la democracia en Argentina. Primera cuestión. Respecto de los ATP, el gobierno lanzó dos paquetes de medidas fuertes para las pymes. Primero, los créditos a tasa del 24%, que fueron un fracaso a través de los bancos. Los bancos, lejos de canalizar esa Claro. ayuda, lo que hicieron es ponerle un freno de mano y eso hizo perder un montón de empresas prematuramente cuando no era necesario, por ejemplo. Primera Claro, eso fue el cuestión. primer mes, me acuerdo. Claro, Eso fue marzo, abril, del me 20 acuerdo. de marzo al 20, abril, principios de junio. Ahora, el gobierno recalculó y lanzó el ATP, que es el salario directo a los trabajadores. Bueno, llegó a pagar salarios de 310.000 pymes, 320.000 pymes, de 2,4 millones de trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Si no fuese por el ATP, hoy el 30% de las empresas argentinas estarían cerradas, es decir, 150.000 pymes. O sea, perdimos 28.000, pero estamos sosteniendo en terapia intensiva 150.000. ¿Viste? Mejor vamos por el mal menor, que es lo que está haciendo el gobierno nacional. Entonces, la estrategia ahora de abrir la economía un poco tiene que ver también con que ver cuántos salen de la terapia intensiva pasan a la terapia normal. Es decir, se recuperan sin subsidio. Leo, y también para que la gente se entere hasta donde vos sabés, si en todo el país es esta la situación, si vos estás dando un pantallazo de lo que es a nivel nacional, o si hay regiones del país donde puede, incluso la recuperación puede ser mejor, o al revés, o la situación es más, es peor incluso por la lejanía quizás con los centros metropolitanos. Mira, la realidad es tan heterogénea. Lo único que yo te puedo decir es que eh, de, de las 545.000 empresas, eh, las que tienen menos de 500 trabajadores son 21.600 las que se perdieron. Y de las de más de 500 trabajadores son 44 las que se perdieron nada más. De esas 44, hay un segmento entre empresas de 2.500 a 5.000 trabajadores que creció la cantidad que hay en Argentina. O sea que a lo largo de esta pandemia, los sectores más grandes y esenciales, o sea, los sectores monopólicos, alimentos, bebidas, elementos de salud relacionados al transporte, no le fue mal, le fue bien. Entonces están apropiando una cantidad de mercado y de ventas producto de que las pymes se están destruyendo, desarmando, desplazando de la competencia. Y el tema es que al principio parecía que había una dinámica más o menos ordenada, es decir, que el virus estaba solo en Cava y Amba y después en el interior no pasaba nada, y esto se dispersó por todo el país y después empezó con la danza de las fases. Empezaron a subir las fases, a abrirse las cuarentenas, es decir, a relajarse y después aumentar los contagios y tuvieron que volver a cerrar. Y así están todos los municipios, las provincias de la Argentina. Por lo tanto, no es lineal el interior o Cava y Amba. Lo que sí tiene que saber la gente y a través de tu programa es que
la mitad de las empresas están en el AMBA, de toda la Argentina. O sea, de las 545.000, 240.000, 250.000 están en Cava y en la región metropolitana de Cava. Eso es una que realidad es el porque, gran... claro, el Gran Buenos Aires, que está 19 millones de personas viviendo ahí, es infranqueable eso. Y también por eso los contagios se dispersan al país, porque Argentina tiene una matriz productiva tipo estrella. Entonces viajan mercaderías y personas de Cava al Claro. interior todo el tiempo y del interior a Cava todo el tiempo. Entonces eso también hace que el virus camine comunitariamente. Es terrible, pero es como dijo el presidente, el virus no va a vos, vos vas al virus a buscarlo. Leo, a propósito de lo que estabas expresando de la o de la apropiación, ¿no? De los grandes de los conglomerados corporativos, productivos y comerciales del país, ¿qué estrategia han desarrollado, por lo menos desde la ANAC, las pymes, para ayornarse al comercio electrónico? Nosotros lo vemos todos los días en la calle, digo, en el comercio de proximidad, digo, como el comerciante enseguida Sí, va buscando estrategias, ¿no? mirá, hoy a la mañana leyendo las noticias me encontré con una nota de Infobae desprestigiándome personalmente y desprestigiando a la organización que represento porque expusimos el otro día en el Senado de la Nación por la ley de teletrabajo. Justamente nosotros le llegábamos a los senadores la realidad de lo que están viviendo las empresas pymes en la Argentina. Lo mismo hicimos en diputados cuando se dio la media sanción y lo mismo hicimos el lunes pasado. Y la realidad es que el 60% de las pymes está trabajando, no es por teletrabajo, a diferencia de lo que la mayoría cree, estamos realizando un trabajo a distancia precario, con nuestros teléfonos, con nuestras notebooks personales, con las conexiones de internet y de celulares que son un desastre en la Argentina, por lo inestable y por lo caras, por las condiciones que cada uno tiene en su hogar, eh, en el contexto en el cual desarrolla la tarea. Teletrabajo es realizar la tarea de manera profesional, en otra locación que no sea digamos, la empresa que contrata. Y eso solo lo puede hacer como máximo un 35% de los puestos de trabajo en Argentina según CIPEC. Por lo tanto, nosotros fuimos a exponer que, bueno, había que legislar dos o tres cuestiones que son básicas, que es la de conexión digital y los cuidados, que la gente que tenga personas a su cargo se le respete los tiempos, la reversibilidad y el otro tema que no le gustó, y por eso me sacaron hoy una nota en Infobae, es que ENAC se opone a la contratación de empleo extranjero por teletrabajo. La UIA, el Coloquio IDEA y una entidad empresaria que representa a las multinacionales estaban pidiendo a gritos que por favor saquen esa cláusula que es para que puedan contratar hindúes por internet, ¿viste? En un Sí, momento sí, se tiene que además estar... que es un modelo que ya existe en el mundo, digo, en Estados Unidos, aprovechando la cercanía de la lengua, ese modelo que es el famoso toyotismo profundizado, ¿no? Donde hay terminales en todo el mundo con una central, ya existe. En Argentina, los empresarios nacionales y las organizaciones sindicales frenaron eso a lo largo de la historia, digo, pero eso ya se aplica en el mundo gracias a las telecomunicaciones. Cualquier Bueno, habla, o sea, cualquier, incluso hoy por hoy, digo, a veces hay ciertas compañías, Leo, que uno levanta un teléfono y te atiende un hermano de Centroamérica por ahí, hoy. el modelo superador del esquema de la globalización de mercaderías, es decir, que las factorías se colocaban en Asia cuando los mercados estaban en Norteamérica, por ejemplo, y las mercaderías se importaban vía las redes marítimas, el modelo superador que nace a partir del uso de las nuevas tecnologías desde la década del 70 en adelante, fundamentalmente es, por un lado, la financiarización digital, es decir, que los bancos mueven plata ya no físicamente por papel, sino vía mail, electrónicamente, y estamos ante la última versión de este capitalismo depredador, que es la importación de trabajo directamente. Es decir, yo contrato el trabajo en cualquier parte del mundo. ¿Dónde? Donde esté más barato, donde tenga las capacidades que a mí me convenga. ¿Y cuándo? Las 24 horas, los 365 días del año. Total, no me importa. Mientras acá están durmiendo, en otro lado están despiertos. Claro, Bueno, claro, en el claro. marco de un país como la matriz, ustedes lo saben que son
un medio que informa del sector sindical, que tenemos una matriz de trabajo precarizada, donde el salario promedio de un trabajador de una pyme es de 36.000 pesos y el de una gran empresa es de 92.000 pesos, donde hay una economía oculta, popular e informal que a partir del IFE apareció con 8 millones de personas. Teníamos 8 millones de Sí. argentinos escondidos abajo de la alfombra. Fuera del Bueno, sistema bancario, bueno, entonces, por ejemplo. a ese sistema le vas a cargar la importación de trabajo por internet, bueno, ya está, listo. Pasamos a ser África en 45 días. Y como a las Leo, empresas y entonces, extranjeras no les importa, te lo dicen en la cara y se lo dijeron a los senadores en la cara. Y la verdad que es agravante. Y el último tema que parece una obviedad, pero nosotros lo defendimos, es que los empleadores le tienen que dar los mínimos elementos de trabajo a los que realizan trabajo digital. Nadie está diciéndole que le tenés que contratar internet o mandarle un caño de internet hasta la casa bueno, qué sé yo, el escritorio, la silla, el lápiz, la virome, la computadora. Eso sí lo tenés que proveer. Bueno, se armó un cachengue esta semana y ahora te- se está tratando en el Senado en este momento. eso te iba a preguntar. Bueno, justamente se está tratando. Y primero decirte que si te entendí bien, los colegas de Infobae no les gustó que tengas una posición que contemple la humanidad y la responsabilidad social de las empresas respecto de sus trabajadores. Si entendí bien es eso. Y en segundo lugar, te quiero preguntar cuál es la posición entonces de la ENAC frente a este proyecto de teletrabajo que se está legislando. Nosotros queremos que salga tal cual pasó por diputados, es decir, con las condiciones mínimas necesarias legisladas y que el resto se trate muy bien, como pusieron muy bien los diputados, en los convenios colectivos de trabajo, es decir, entre el sector empresarial y el sector laboral sindical, específico de cada área. No es lo mismo teletrabajar en el software que teletrabajar en la metalurgia. Ahora, no es despectivo hacia nadie en particular, pero ¿qué saben los senadores o los diputados del teletrabajo en el agro, en la metalurgia, en el comercio, en la informática, en la energía nuclear, las cuestiones muy específicas? Solo el sector lo puede llegar a determinar. Claro, Y no la sabían verdad es que ellos manejar una computadora para poder sesionar. pusieron un Zoom hace 45 días en el Congreso recién. Por primera vez en su vida apareció una pantalla. Por eso te digo, nuestra posición cuál fue, que la pandemia no es el mejor ámbito para legislar a fondo la cuestión. Ahora sí, tenés que acordar un rango de horario de trabajo. Bueno, de 8 a 18, listo. No le puede llegar a las 22 horas un mail de trabajo. Pasame un Excel con el informe mañana a un empleado. Y pasa, Eh, está pasando ahora. Eso está pasando todo el bueno, tiempo ahora. vos pensás que la digitalización eh, viene, la era de la información y la digitalización viene acompañada de un nuevo desafío, una nueva cualidad que es el mundo que vamos a tener que empezar a convivir, que es la robotización. Hoy los trabajos se pueden robotizar. Vos podés poner en paralelo a una persona que está respondiendo, por ejemplo, atención al cliente, vos podés poner un robot a aprender, escuchaste lo que dije, ¿no? Del trabajador físico, cómo responde, hasta que en un momento el robot llega a una efectividad que es indetectable del otro lado para Sí, identificar si es una persona o una máquina la que responde. Así que imagínate, para que la audiencia entienda el concepto, prácticamente lo que vos decís, hay compañías telefónicas que prepagas, por no decir la marca, en donde hay un robot que te va guiando y te va llevando un algoritmo hacia donde, si vos tenés que cargar saldo, si tenés alguna consulta, y nunca hay un ser humano del otro lado. Digo, un ser humano que fue el que encendió la máquina y después el resto lo va haciendo el algoritmo. O sea, tu ejemplo es claro porque está pasando. Digo, hoy cargas crédito bueno, en un celular y te atiende un robot, de hecho. eso es lo que Eh, eso es lo que tenemos que discutir también. Porque ¿cuál es, Leo, hacia dónde vamos con el teletrabajo? ¿Hacia la destrucción de la matriz laboral y productiva argentina o hacia la superación? Yo escucho a los legisladores del PRO desrasgándose las vestiduras a Gladys González, que estamos perdiendo oportunidad de trabajo para los jóvenes cuando destruyeron
500.000 puestos de trabajo, ¿viste? Es una locura. Sí, sí, te vimos, te leímos en Twitter muy enojado con con la legisladora porque, bueno, se acordó de los puestos de trabajo ahora. Sí, sí. 4 años se Tiene esa olvidó. Y, amnesia, es esa sí, amnesia, ¿viste? De el mundo, el capitalismo financiero, este depredador, tiene como una amnesia rara. A los sí, peones sí. los hace jugar cuando quiere, ¿viste? No siempre. Exactamente, sí, exactamente, así es. Leo, te quiero preguntar algo técnico y después ya más llegando al final de la entrevista, al más político. Ahí piden paritaria para los call centers, che. Mira, ahí está, él es Romero, él es Romero. Edgardo Romero El Pana, es un compañero y un amigo también que es el delegado de base y el referente, es titular de la agrupación Nueva Generación de Comercio, y bueno, ahí está también tienen un combate muy especial, Leo, ellos ahí dentro de lo que es comercio, que aprovecho y que te tengo al aire, y siempre decimos al aire que Sindicato de Comercio es un pandemonium, porque uno entra por un rubro, no sé, periodismo, y terminás en el sindicato de comercio. Entrás por Sí, el software y terminás en el sindicato de comercio. Como que abarca tantas cosas que siempre están ahí los compañeros presentes sí, de alguna forma. y aparte, déjame decirte, son los trabajadores de comercio los que financian a las dos patronales en Argentina, a la Cámara Argentina de Comercio y a la CAME, dos entidades que Correcto. destruyen el aparato productivo argentino y la sostienen con su propio salario, con el INACAP, que es el 0,5% del salario de todos los trabajadores de comercio, 1.200.000. Tenemos trabajadores sosteniendo patronales. La verdad que Eh, eh, es el reino para, del para, revés. para que la audiencia sepa, Leo dice esto por experiencia propia porque Leo fue hace muchos años atrás, hace un par de años atrás, Sí, dirigente de la CAME, sí, sí. y bueno, se retiró para generar esta entidad propia con su Sí, perspectiva nosotros, política y productiva los propia, ¿no? empresarios socios de NAC, pagan su cuota mensual, son los propios empresarios los que sostienen la organización empresarial. Si no, se empieza a generar una cuestión amorfa. Distorsión, ¿no? Sí, Claro, una que no sabes distorsión quién de... representa a qué y a quién, ¿viste? Bueno, Ahora, sí, cerrando el paréntesis, por eso es que escuchamos al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio muchas veces hablar en nombre de la CAME. y sí, Y a la CAME muchas hablan en veces nombre de hablando Macri, por ejemplo. Hablan en en nombre nombre de del Macri. expresidente. Leo, te Sí. quiero volver al tema, te quería decir, a propósito de la última noticia, se extendió la moratoria para las pymes. Eso creo que Uf, fue ayer muy bueno, u muy hoy. bueno. Es un paliativo, es una ayuda, es una decisión que acompaña en esto? Nosotros venimos militando la moratoria, pidiéndola cuando Alberto Fernández ganó y cumplió y la impulsó para que podamos ordenar las deudas de la recesión. Esta que se extendió es Ah, para ordenar las deudas de la pandemia anterior, la deuda de la pandemia del 2016 al 2019, que perdimos 25.000 pymes y que nos endeudamos una de cada dos pymes en la Argentina. Ahora, se está tratando otra moratoria que es para resolver las deudas de la segunda pandemia, la del COVID, que se llevó ya 28.000 pymes y que subió en un 25% el nivel de endeudamiento de las empresas. Estamos mal. Parezco muy jocoso, pero la situación en el sector es grave. Por lo tanto, la salida tiene que ser radical. Tenemos que armar un plan de salida a esta pandemia que primero tenga una concepción y una unidad política vertebral, es decir, el movimiento de las empresas nacionales pymes, del movimiento de las cooperativas y el movimiento obrero organizado tiene que sentarse en una mesa, primero a verse la cara, a pulir las diferencias y después a confeccionar el proyecto que nos permita tomar las medidas para reactivar la Argentina. No, no vamos a salir con el plan de la UOCRA o de la Cámara de Argentina de la Construcción o el plan de la UIA. Con eso no alcanza ni para el 10% de lo que necesitamos hacer. Estamos en la tarea de recuperar 500.000 puestos de trabajo de una. Así que es radical hacia donde tendríamos que apuntar. Y si no lo hacemos juntos, estas grandes empresas que son 1.377 de más de 500 trabajadores, que en el 9 de julio rodearon al presidente, lo tuvimos que ir a rescatar el viernes pasado, Alberto, las pymes, lo rodearon,
Y sí, porque Sí, sí, sí. el presidente no está en todo, no se da cuenta de todo. Lo terminaron Fue una rodeando. foto, sí, fue una foto muy polémica que incluso trajo ruidos internos en el frente de todos, una nota recomendada de la vicepresidenta, del colega Alfredo Zayat, mostrando un modelo económico completamente diferente a lo que representaban esos empresarios. Digo, trajo Esas un ruido seis interno en el frente de entidades, todos. esas seis entidades representan a estas 1.377 empresas que se van a comer toda la reactivación ellos solos. ¿Sabes cuántas pymes vamos a crear si vamos por ahí? Eh, A propósito de esto, siguiendo la línea de tu respuesta, Leo, políticamente, digo, quizás no sea el contexto, ahora quizás no estoy seguro que no es el contexto, pero una de las reivindicaciones que ustedes tenían como espacio empresarial era la creación de un ministerio PYME. Sí, ¿Ustedes todavía todavía lo sostienen tenemos. eso? Sí, por ¿Sostienen supuesto. eso? Sí, sí, ¿Sostienen sí. esa demanda hacia el gobierno? Es Hay que, es que, que si vos no integrás en esta economía, en esta democracia participativa moderna, si vos no integrás el sujeto que querés destacar o de vertebrar tu política, no lo vas a integrar de otra manera. El trabajador tiene el Ministerio del Trabajo, la mujer tiene el Ministerio de la Mujer. Bueno, nosotros necesitamos un ministerio que exprese a las empresas nacionales pymes de menos de 200 trabajadores. ¿Sabes cuántas son? 99,355%. Ni más o ni sea, menos. el aparato productivo prácticamente son pymes. Y sí, lo que pasa es que en los medios de comunicación, ¿quién te habla? El dueño de Techín, Pablo Roca. El dueño de Edenor, Marcelo Midlin, que le vende las sillas ergonómicas a sus teletrabajadores. El dueño eh, de FIA, Cristian Ratazzi. No tiene nada que ver con la matriz empresarial de la Argentina, esos muchachos. Nada. No vas a ver uno que tenga una mancha de grasa en la camisa, en la televisión o en los medios de comunicación. La verdad que no reflejan la realidad de la cual se compone nuestra nación productiva, industrial y comercial y del agro. Porque aparte, los tipos que te hablan de agro de saco y corbata, ¿me entendés? Los tipos Sí, que están sí, laburando en el agro tienen barro hasta acá. Son otros que no sí. están representados, que no tienen voz y que el Estado tiene una deuda con ellos. Porque no es que nunca tuvieron voz, pero la dictadura y el neoliberalismo y la entrega a las corporaciones a través de Mauricio Macri del país destruyeron la representación gremial empresaria que teníamos nosotros, que era la histórica CGE. Bueno, no es que Leo, no había, la destruyeron. Hay que reconstruirla. sí. Leo, para finalizar, con todos estos matices que hablábamos que tiene el Frente de Todos, que por lo menos desde afuera pareciera que es un gobierno ahí en disputa, que está tensionado, ¿no? Pero los problemas del gobierno en apariencia tienen más que ver con sus problemas internos que con una oposición que a esta altura parece delirante, parece anacrónica, ¿no? Con todas estas tensiones y estas contradicciones que tiene el gobierno, la ENAC acompaña las políticas económicas y va a acompañar esos famosos 60 puntos que anunció Alberto. Nosotros acompañamos al gobierno de Alberto. De las medidas, a nosotros no nos enamora la medida del Estado. Nos enamora el proyecto político. De hecho, los ATP tuvieron un montón de problemas y nosotros los comunicamos. No puede ser que le hayamos dado ATP a Techín. Y cuando nos Sí, decían, sí. cuando nosotros lo observábamos, que había problemas, se llaman problemas de focalización de la política pública. Cuando vos decís que le vas a dar a este, pero le terminás dando al otro. Cuando lo dijimos, bueno, pero están criticando la política pública. 9.350 empresas devolvieron el ATP porque las restricciones les impedían comprar dólares para fugar. Bueno, no, no es que el problema es que la devolvieron, nunca se lo tendríamos que haber asignado esa plata a esas Claro, empresas. Bueno, claro, entonces, claro, claro. ahora, ¿eso qué significa? Y ¿Que nosotros estamos en contra del gobierno nacional o del Ministerio de Desarrollo Ejecutivo? Para nada, al revés. Nos sentimos tan cerca que queremos que alcancen el éxito y que las políticas que hagan sean efectivas. Nosotros no necesitamos ya estados estos burocráticos, vetustos, elefantes blancos que no sabés para dónde van. Necesitamos estados modernos, dinámicos, efectivos, y para eso estamos nosotros. Nosotros representamos el mundo privado y no tenemos ningún problema en decir que las pymes que se cerraron en la Argentina ahora y las políticas que hay que ajustar ahora. Pueden haber 60 medidas, pueden haber 65, pueden haber... Nosotros los empresarios nacionales pymes pedimos una sola. Así que si hay 61 mejor,
o 6,59 lo mismo, que es el Ministerio PYME. Después, lo que haga el Ministerio PYME tiene que ver con la transformación del aparato productivo, es el detalle de cada sector, de cada provincia, de cada regionalización. Ahora vos me decís, ¿para qué lo querés el Ministerio PYME? Yo te lo respondo. Necesitamos crear 500.000 pymes en la Argentina, en el interior, no en AMBA. ¿Cómo van a hacer Bueno, los muchachos para bajar del microcentro y llegar hasta allá? sí, Cuando, como estas empresas que tienen una matriz de fuga de su rendimiento, ¿cómo van a mirar el resto del país? Si están mirando siempre el puerto, digo. Y bueno, son eso, digo. Así que es clara la necesidad de una visión estratégica hacia el interior del país y hacia el aparato productivo y los verdaderos actores de la producción y en nuestro caso, desde nuestra visión del empleo en la Argentina, que son las pymes, ¿no? Leo, te agradecemos muchísimo este contacto, siempre conceptos muy claros. En la pelota sindical sabes que te has ganado unos amigos, pero que por ganarte estos amigos y celebramos, te peleas con esos que te estás peleando. Así que nosotros estamos contentos que te pelees con eso y desde nuestro lugar, por supuesto, no, reivindicamos. yo no me peleo con nadie, le molesta que una voz aparezca en el Senado, ¿viste? Es una locura. No es la Claro, casa del pueblo, evidentemente, creen que es la casa de ellos. sí, así es. Y celebramos y acompañamos la demanda y la reivindicación de un ministerio PYME hace rato y lo seguimos haciendo. Así que te mandamos un abrazo y quedamos, por supuesto, a la espera de un nuevo contacto, ojalá en mejores circunstancias, Leo. Gracias a la pelota sindical y a todos los compañeros y compañeras que escuchan este programa y que siempre nos acompañan. Te mando un abrazo y Chao, gracias por Leo. darle voz a las empresas nacionales PYME. Gracias, Leo. Un abrazo grande. Ha pasado Leo Wilansky, el titular de la EGNAC Argentina, la entidad que reúne a los empresarios pymes nacionales para el desarrollo argentino. Bueno, nada que agregar, ¿no? Yo por lo menos de mi parte nada que agregar. Simplemente decirles que no hay voces, hay visiones con un claro sentimiento y una clara visión estratégica argentina nacional respecto de la producción y el empleo. Entonces hay que difundir estas voces. Y como dijo Wilansky, yo coincido en lo personal, los actores de la producción tenemos que estar juntos, los verdaderos empresarios nacionales, las organizaciones sindicales y los medios de comunicación que humildemente tratamos de difundir estas realidades para que se multipliquen. Mañana seguimos con este ciclo de entrevista, como ya les anuncié, a toda la audiencia que se quedó hasta el final le agradecemos y les mandamos un abrazo desde la pelota sindical.